Buenos días. Este webinar que estamos haciendo en este momento va dirigido única y exclusivamente para pacientes y familiares, así que en ese contexto es el lenguaje que voy a utilizar para poderme hacer entender de las personas que me van a escuchar. Como dije yo, esto es única y exclusivamente para familiares y pacientes, o sea que va a ser un lenguaje extremadamente sencillo. Lo primero que vamos a comenzar diciendo es que es un lípido, ¿cierto? Un lípido es lo que vulgarmente se conoce como grasa o aceite que van a estar en los alimentos y que se producen en el cuerpo, ¿cierto? Las grasas son una de las principales moléculas que van a componer los sistemas biológicos. Como sabemos nosotros, estas grasas, estos aceites no se van a diluir en el agua, o sea, no son solubles en el agua, por lo tanto van a necesitar de ciertas proteínas que son las apolipoproteínas para poder circular en la sangre. O sea, ellos no se van, digamos, para poder circular en el torrente sanguíneo se tienen que unir a una proteína, que en este caso es una apolipoproteína, para formar las lipoproteínas, porque como lo acabé de decir, no son solubles, o sea, no se pueden mezclar. Si no se pueden mezclar, no se pueden transportar en el torrente sanguíneo. Ahora, ya dijimos que se transportan en lipoproteína. Ahora, ¿qué es una lipoproteína? Esta lipoproteína, estas estructuras esféricas que ustedes van a ver acá, son las que van a transportar los lípidos, o sea, las grasas insolubles en la sangre. Estos, como ustedes se están dando cuenta acá, van a estar compuestos de fosfolípidos, de colesteroles no esterificados, de apolipoproteína, de triglicéridos y de ésteres de colesterol. Entonces, esta lipoproteína, vuelvo y le repito, es el transportador de esas grasas dentro del torrente sanguíneo. Al no poderse ellas mezclar con la sangre y transportarse en forma libre, entonces necesitan de un transportador que es este. ¿Cuál es la función de esos lípidos, o sea, de las grasas que nosotros estamos hablando? Los triglicéridos ya dijimos que son los lípidos que van a estar contenidos en la grasa o el aceite de los alimentos y en la grasa de nuestro tejido adiposo. Su principal función, ¿cuál es la principal función de estos triglicéridos? Es proporcionar energía, almacenar energía, pero ese no es el único lípido o la única grasa presente en el organismo. Entonces tenemos que el colesterol también presente va a desempeñar varios papeles fundamentales en el organismo. Primero va a ser el componente de todas las membranas celulares que se encuentran en nuestra economía corporal. Segundo, estos lípidos, puntualmente este colesterol, va a servir para la síntesis de ácidos biliares y de hormonas esteroideas. ¿Cuáles son esas hormonas esteroideas que acá estamos haciendo referencia? Son las hormonas que tienen que ver con las gónadas, o sea, con los testículos y con los ovarios en la mujer, ¿cierto? Así como las hormonas esteroideas, o sea, aquellas que se producen en las glándulas suprarrenales, también vienen de este colesterol total y para la síntesis de ácidos biliares. Este colesterol, también ustedes seguramente lo han escuchado, es el que se va a depositar en las paredes de las arterias y va a formar esas placas ateroscleróticas que son acumulaciones de grasa y de tejido cicatrizante. Entonces aquí tenemos tanto los triglicéridos como el colesterol que van a desempeñar papeles fundamentales en nuestra economía corporal. Acá en este gráfico se van a estar dando cuenta cuál es el aporte calórico. Cuando nosotros vemos, y es habitual que la persona diga, no, pídale un perfil de lípido a ese paciente familiar suyo. Entonces, ¿qué es un perfil de lípido? El perfil de lípido va a incluir el colesterol total, como ustedes están viendo acá, el HDL colesterol y el LDL colesterol, al igual que los triglicéridos. ¿Qué es el perfil de lípidos? El perfil para medir las grasas.
Es un examen sencillo, disponible en los laboratorios clínicos, que mide los niveles de lípidos en la sangre. Este perfil de lípido ayuda a evaluar tanto el riesgo cardiovascular, que de eso aquí no vamos a hablar, como del riesgo de pancreatitis. Ustedes recuerden que de esta enfermedad que vamos a hablar hoy, una de las cosas más importantes que tenemos que tener presente es el riesgo de pancreatitis asociado al aumento de triglicéridos. Entonces, ¿cómo se toma ese perfil de lípido? Hay que tener unas ciertas recomendaciones para cuando a usted le vayan a hacer ese perfil de lípido. Usted tiene que tener su dieta habitual, o sea, usted no va a hacer ninguna restricción dietética o dietaria el día antes a eso, o sea, usted va a comer su dieta habitual, porque necesitamos medir qué es lo que realmente usted tiene o lo que su organismo es capaz de metabolizar. El día del examen no debe realizar deporte antes de tomar la muestra de ese perfil de lípidos. Usted va a evitar tener estrés antes y después de la toma de la muestra. El ayuno, como todos sabemos, debe tener un ayuno de 8 a 12 horas y no debe ingerir alimentos ni fumar después de las 10 de la noche el día previo al examen, y obviamente no debe tomar licor. Ustedes se van a dar cuenta cuando hablemos más adelante, una de las principales causas de hipertrigliceridemia, o sea, del aumento de los triglicéridos, es el alcohol. Por eso es una de las cosas, cuando usted sufre de triglicéridos altos, una de las principales cosas que uno debe suprimir es la ingesta del alcohol. ¿Cuál es lo ideal de ese perfil de lípido que usted le solicita a su paciente? ¿Cuáles son los niveles deseables de ese perfil lipídico que nosotros le pedimos a nuestro paciente? Colesterol total deseable es menor de 200 miligramos por decilitro, ¿cierto? Un valor lo consideramos alto cuando es mayor de 240, pero ojo con esto, cada vez, sobre todo más en el LDL, somos más estrictos en las metas, y yo se los voy a decir acá en este gráfico que está a la derecha, en este cuadro que está a la derecha. El colesterol HDL, el nivel óptimo tiene que ser en términos generales mayor de 60 miligramos por decilitro. El nivel de triglicéridos normales tiene que ser menor de 150 miligramos por decilitro, y pues todos estos valores que ya van a aumentar, sobre todo el riesgo de pancreatitis y el riesgo cardiovascular, van a estar en valores por encima de 500 miligramos por decilitro. Ahora, este cuadrito que ustedes ven acá, acá aparte, es supremamente importante porque es el valor del LDL. Ustedes saben que este valor del LDL, el nivel óptimo, depende del riesgo cardiovascular que tenga ese paciente, si es un riesgo cardiovascular alto o muy alto, y este valor menor de 100 ya se ha ido corriendo a menor de 70, menor de 50, e incluso hay unas guías que hablan que lo ideal es llevarlo a cero, pero la verdad que yo ese concepto no lo comparto, porque ese colesterol LDL que lo tenemos todos, para algo está en nuestra sangre y para algo existe ahí. Entonces llevarlo a cero tampoco debe ser. Pero ustedes se dan cuenta que acá, por ejemplo, le habla que este colesterol es muy alto cuando tiene un valor mayor o igual a 190 miligramos por decilitro. ¿Qué es una hipertrigliceridemia grave? La hipertrigliceridemia grave se caracteriza por niveles de triglicéridos muy altos en la sangre. Esos valores tienen que ser iguales, son mayores a 885 miligramos por decilitro. Esto podría, cuando nosotros nos vemos abocados a tener unos valores de triglicéridos en sangre en valores críticos, esto puede ocurrir en varias circunstancias, como es alteraciones genéticas hereditarias del metabolismo de los lípidos, causas secundarias como diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome de Cushing
y terapia farmacológica. Quiere decir que cuando nosotros tengamos un aumento importante de triglicéridos, tenemos que estar seguros que el paciente no tenga ninguna de estas enfermedades que acá están o que tenga alguna terapia farmacológica que esté coadyuvando en el aumento de ese triglicérido como tal. Entonces, en estos pacientes con hipertrigliceridemia podemos encontrar dos tipos de lipoproteínas que son las que los van a transportar en la circulación. Aquí tenemos el VLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad, y aquí tenemos también los kilomicrones, como las lipoproteínas que van a estar pegadas o van a transportar a estos triglicéridos. En este contexto, tenemos que aclarar qué es un kilomicrón. Decimos, kilomicrones son lipoproteínas que van a transportar esa grasa que llega a su intestino y que se va a absorber de los alimentos. Entonces, esos kilomicrones, ¿dónde se van a formar? Esos kilomicrones se van a formar en el intestino y 1 o 2 horas después de usted haber ingerido la comida, van a llegar a la sangre. Esos kilomicrones están compuestos principalmente por triglicéridos y una vez en la circulación, una vez que usted lo absorbe, que se va a producir la absorción de 1 a 2 horas después de haber ingerido los alimentos, van a llegar a la circulación, ahí va a haber una enzima, o sea, quien va a metabolizar, ¿cierto? Quien va a modificar esos kilomicrones, que es una enzima lipoproteína lipasa, que la modifica para formar otras lipoproteínas, o sea, va a degradar estos kilomicrones. Entonces, nosotros esos kilomicrones no se miden directamente en la sangre, pero se refleja. ¿Cómo sé yo que estos kilomicrones están elevados? Porque los triglicéridos están severamente elevados. Entonces, yo no los puedo medir, pero sí puedo inferir, puedo suponer que están elevados cuando el valor de triglicéridos es elevado. Entonces, en este contexto, vamos a ir entrando a hablar de la enfermedad que ustedes, los que me están escuchando, tienen, o en su defecto el familiar de ese paciente, o en su defecto personas que creen que pueden tener este síndrome. Lo que yo les decía, si uno no lo piensa, no lo diagnostica. Entonces, el síndrome de quilomicronemia familiar es una enfermedad muy poco frecuente que provoca la incapacidad para metabolizar las grasas que provienen de los alimentos y que se transportan en los kilomicrones, ¿cierto? O sea, hay una imposibilidad del organismo porque no va a haber una enzima clave, que esta enzima se llama lipoproteína lipasa, o sea, es la enzima, la sustancia que se encarga de coger esos kilomicrones y degradarlos. Entonces, como no existe esa enzima, o sea, no existe esa sustancia que va a degradar esos kilomicrones, se va a producir un aumento del valor absoluto como tal. Entonces dijimos, es una enfermedad genética causada por alteración en los genes de la lipoproteína lipasa, que es la enzima que es clave en la digestión de la grasa, o en su defecto uno de los cofactores o proteínas que van a hacer que esa lipoproteína lipasa actúe, porque hay cofactores, o sea, son sustancias que van a ayudar a que esa lipoproteína lipasa mantenga su actividad para que esos kilomicrones puedan ser degradados. Entonces puede ser que haya una alteración de esa lipoproteína lipasa o de alguno de los cofactores que están asociados al funcionamiento de esta lipoproteína lipasa. Entonces, este síndrome se va a caracterizar por una hipertrigliceridemia grave debido a la presencia de kilomicrones en la sangre hasta el punto de que el suero tiene un aspecto lechoso. Como ustedes están viendo acá en este tubo de ensayo, va a tener aspecto lechoso, ¿cierto? Bueno, la causa del síndrome kilomicrones, ¿cómo es? Porque esto no le da a todo el mundo. Entonces, ¿cómo hace uno para saber que usted puede tener esto? Dijimos que es hereditario, que es
autosómico recesivo. Quiere decir que tiene que haber una alteración en ambos padres que no padecen la enfermedad. Ustedes se están dando cuenta aquí que aquí están los dos padres, ¿cierto? Pero los dos padres son sanos. Pero esos dos padres tienen esta mutación, que es esto que ustedes están viendo acá, esta alteración que ustedes están viendo acá en este cromosoma, ¿cierto? Estamos hablando acá en la alteración de lo que codifica la lipoproteína lipasa. Entonces va a haber una alteración de este cromosoma de cada padre que son portadores, o sea, ellos no tienen la enfermedad, pero esta alteración tiene que ocurrir en los dos progenitores y aparece esta persona que está acá afectada. ¿Cierto? Para que se desarrolle es importante, ¿sí? Predispone al hijo al desarrollo de la enfermedad cuando hay la mutación en los dos padres que no padecen la enfermedad. Dos padres sanos predisponen al hijo al desarrollo de la enfermedad. ¿Cierto? ¿Cuál es el riesgo de síndrome de hiperquilomicronemia familiar para los familiares? Ya dijimos que es un trastorno genético recesivo. Y aquí ustedes van a ver una comparación figurada. Es como si el cabello fuera rojo o los ojos azules. Eso significa que solamente se puede producir la enfermedad cuando se hereda un gen defectuoso de ambos padres. Si no existe la herencia de ese gen defectuoso de ambos padres sano, la enfermedad no se expresa. Afortunadamente, un trastorno genético recesivo, porque es una enfermedad que es bastante insidiosa, que molesta y que hay que aprender a convivir con ella. Entonces, si una persona tiene esta enfermedad, sus familiares pueden o no tener la enfermedad. No quiere decir que si usted la tiene, su familiar está condenado a tenerlo. Si alguna otra persona de la familia tiene triglicéridos elevados, es importante que consulte al especialista para que haga la búsqueda de esta enfermedad. ¿Cierto? Ustedes ven acá lo que pasa con su organismo, ¿cierto? En el tema de los individuos sanos. Entonces, este kilomicrón se absorbe, aquí actúa la lipoproteína lipasa, ¿cierto? Kilomicrón remanente que pasa al hígado y forma VLDL. Pero los individuos que tienen esta enfermedad, ustedes se dan cuenta que aquí está la sustancia que está de más en la enfermedad, que es el kilomicrón. Pero este kilomicrón entonces no se va a degradar porque esta enzima que acá sí está presente y acá sí actúa, va a estar inactivada. Por eso que ustedes ven esta cantidad de sustancias acumuladas aquí porque no hay quien las degrade. Entonces, eso es lo que va a suceder en la enfermedad. Ahora viene la parte, ¿cómo vamos a sospechar que esta persona tiene la enfermedad? Como el plasma, o sea, la sangre de estas personas son viscosas, o sea, son, digamos, tienen mucha concentración de triglicéridos, ¿cierto? Entonces, este paciente, ¿qué va a tener? Va a tener dolores abdominales de causa no identificada, o sea, va a tener dolores. Este paciente es un paciente que también se le han podido haber realizado diagnósticos de pancreatitis a repetición que consultan en urgencia u hospitalización. O sea, que todo paciente que tiene pancreatitis se le debe descartar hipertrigliceridemia. Se le debe descartar hipertrigliceridemia porque es una causa metabólica y muy probablemente nos estemos abocando a esta enfermedad que si usted no la piensa, no la va a diagnosticar. Dijimos que estos pacientes también para sospechar son pacientes que tienen antecedentes de triglicéridos extremadamente elevados. Por lo general, estos triglicéridos son mayores de 500 miligramos por decilitro, aún con medicación y tras una dieta con bajo contenido de grasa. O sea, entonces esto nos tiene, si ustedes ven algún familiar o alguna persona conocida
que maneje triglicéridos altos y que a pesar de todo el esfuerzo que hace con el plan de dieta, con el plan de ejercicio y que son medicados, pero que a pesar de eso no hay una resolución de la disminución de los triglicéridos, entonces usted está en la obligación de sospechar esta enfermedad, ¿cierto? Lo mismo que en algún paciente, en la familia con antecedentes de triglicéridos altos o de un trastorno lipídico genético, que a usted le digan, usted tiene la obligación de buscar esto. Esta es una enfermedad que ya dijimos que se va a producir por la acumulación en su sangre de esta sustancia que se llama kilomicrones, que también dijimos que no se las pueden solicitar en el laboratorio, pero que usted puede darse cuenta que usted sí tiene eso cuando tiene los triglicéridos elevados. Entonces, ¿qué síntomas puede tener ese paciente? Ese paciente puede tener ansiedad, puede tener depresión, ese paciente puede tener episodios de náuseas, puede tener episodios de vómito. Hay una cosa que se llama lipemia retinalis, que eso lo da por la acumulación de los triglicéridos en la retina. Eso se presenta entre el 4 y 36% de los pacientes. También puede tener síntomas cognitivos, como son confusión cerebral, falta de concentración, pérdida de memoria, embotamiento. También pueden tener el hígado grande y el vaso grande. Por eso se llama hepatoesplenomegalia, ¿cierto? O sea que también es una manifestación clínica bastante importante. Lo que dijimos que muchas veces se van a manifestar por episodios de pancreatitis aguda, o sea, su páncreas se va a inflamar. Y todas las veces que se inflama este páncreas no es por piedras en la vesícula que migran al páncreas, ni va a ser por licor, ni va a ser por comida abundante. Y recuerden que esto puede ser por triglicéridos altos ligado a esta enfermedad que estamos hablando hoy. Esta pancreatitis aguda se va a presentar del 60 al 88% de los pacientes y pueden tener esta pancreatitis en forma recurrente. Esta pancreatitis en forma recurrente es del 17 al 48%. Y lo que habíamos dicho que estos pacientes también por el aumento de la amilasa o por el aumento de la viscosidad de la sangre de este paciente pueden tener episodios de dolor abdominal recurrente entre un 26 a 63% y también pueden tener episodios de artralgia, ¿cierto? Entonces, estos pacientes, la sangre es lechosa, ¿cierto? Aquí ustedes están viendo. Hay hiperviscosidad, que ya le dije, o sea, la sangre se hace más espesa y eso también puede ser la causa de dolor abdominal recurrente y puede haber tanto aumento de plaquetas como disminución de las plaquetas asociadas a la enfermedad. Pero por lo general, esta disminución de plaquetas no alcanza valores críticos como para uno estar preocupado por eso. Y en esta diapositiva que ustedes están viendo acá, van a ver una serie de erupciones. Estas erupciones se llaman xantomas eruptivos. También se pueden presentar en ese paciente, que son depósitos de grasa debajo de la piel. Y hay unas placas que también se pueden presentar, estas que ustedes están viendo en la rodilla. En algunos casos se conocen como xantomas tuberales. O sea que si usted conoce a alguna persona que tiene estos xantomas tuberales con aumento de triglicéridos, estamos en la obligación de sospechar esa enfermedad. Hablamos, y una de las manifestaciones que son más incómodas en este tipo de pacientes es la pancreatitis aguda, que es una inflamación aguda del páncreas que también puede complicar tejidos y órganos cercanos, ¿cierto? Sabemos que los kilomicrones, que son los que se aumentan en la enfermedad esta de la cual estamos hablando hoy, pueden ocasionar un estímulo hacia ese páncreas y pueden irritarlo, o sea, pueden producir episodios de pancreatitis. Y que al comenzar la inflamación del páncreas se van a liberar esas sustancias que se van a encargar de destruir su propio páncreas y de destruir
las estructuras de su cuerpo vecinas y puede ser una condición muy grave. Ya dijimos que esta pancreatitis aguda es la complicación más grave del síndrome de hiperquilomicronemia familiar debido a los triglicéridos altos, que el páncreas sabemos que también va a producir hormonas como la insulina, que va a regular los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a digerir los alimentos. Entonces, si usted destruye su páncreas o lo inflama, muy seguramente esta producción de insulina no va a estar y va a tener los niveles de glucosa elevados, o sea, se va a convertir en diabético. Y sabemos que también la pancreatitis es extremadamente dolorosa y puede empeorar rápidamente en ese paciente que la está padeciendo. Entre las manifestaciones ya dijimos este grafiquito que ustedes ven acá, ese paciente que tiene triglicéridos altos y que usted lo ve con dolor abdominal, pero ese dolor abdominal, ustedes ven esta posición, el paciente puede tener náusea, puede tener vómito, puede tener fiebre y no significa que el paciente esté infectado, puede tener tensión abdominal. Entonces, esto que está aquí, este dolor en cinturón, el paciente lo alivia con una posición antálgica, o sea, el paciente se tiene que reclinar hacia adelante y eso se llama posición en plegaria maometana, ¿cierto? Porque es un dolor en cinturón que es bastante importante y que el paciente cuando hace esta posición que ustedes están viendo acá, el paciente tiene muchísimo alivio a esa manifestación. Esa pancreatitis aguda también puede tener complicaciones a largo plazo. La diabetes, que ya se la había nombrado, puede dar una pancreatitis crónica que puede producir diarrea. También puede tener heces amarillas y malolientes, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros al diagnóstico? Acá tenemos, este es el suero normal y este es el suero lechoso del paciente que presenta esa enfermedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a sospechar? Niveles de triglicéridos severamente elevados que pueden ser el primer hallazgo. Triglicéridos altos. Presencia de suero lipémico o lechoso, que es este que están viendo ustedes en este tubo de ensayo de su mano, mi mano derecha. La evaluación médica en la búsqueda de las características de la enfermedad, todas esas que les acabe de nombrar y que si no la pensamos, no la vamos a relacionar nunca con esto. Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Ante la presencia de un suero lechoso y o valores elevados de triglicéridos en la sangre, se debe realizar una cuidadosa historia clínica como a todo paciente, buscar niveles altos de triglicéridos y episodios de pancreatitis aguda y antecedentes de triglicéridos altos en familiares de ese paciente. Se deben realizar los exámenes en sangre para descartar otro tipo de enfermedades que pueden cursar con triglicéridos altos. O sea, no todo triglicérido alto es causado por esta enfermedad, pero sí estamos en la obligación de descartar otro tipo de enfermedades como es la diabetes, las enfermedades tiroideas, enfermedades de las glándulas suprarrenales y obesidad, entre otras. En la búsqueda de causas secundarias de este aumento de triglicéridos, también se debe evaluar el consumo de medicamentos como estrógeno, medicamentos para trastornos mentales, medicamentos para el SIDA, corticoides, diuréticos, los cuales pueden causar aumento de los triglicéridos. Y, por supuesto, también debemos evaluar los hábitos, incluyendo el consumo elevado de grasas, o sea, la dieta del paciente, el consumo de bebidas alcohólicas que directamente en el paciente que tiene esta enfermedad directamente no lo debe consumir. En el embarazo también pueden precipitarse hipertrigliceridemias, sobre todo graves. Y los médicos, nosotros debemos descartar la causa frecuente de triglicéridos elevados antes de considerar los factores genéticos, o sea, antes de pensar en ese grafiquito que yo le dije que el papá sano tiene el gen alterado y la mamá sana no son portadores de la enfermedad. Antes de pensar en esa parte y hacer el estudio genético de ese paciente,
Entonces nosotros tenemos que descartar causas que aumenten los triglicéridos. Acá tenemos, por ejemplo, la dieta, ¿cierto? La dieta, ver el sobrepeso, la obesidad, el estilo de vida, si el paciente bebe, si fuma, si hace ejercicio. La toma de medicamentos, aquí tenemos que ver medicamentos beta bloqueantes, uso de estrógeno, medicamentos para enfermedades mentales, medicamentos para el VIH, otras afecciones de la salud como diabetes, embarazos, enfermedades renales o tiroideas que también pueden aumentar los triglicéridos. Y por último, este cuadrito que tiene un color distinto, pensar en las afectaciones genéticas cuando nosotros estamos seguros de que no existe nada de esto de acá, entonces nos venimos a la parte genética y ahí la vamos a pensar y la vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico de síndrome de hiperquilomicronemia familiares? Primero la presentación clínica, que es todo lo que hemos revisado hasta acá, y puede hacerse por baja actividad de la lipoproteína lipasa, que fue la enzima que yo les comenté que era indispensable para que esos kilomicrones fueran metabolizados, ¿cierto? Que tenga baja actividad o que usted por una prueba genética determine que hay genes ligados con esta lipoproteína que van a estar alterados y usted puede diagnosticar el síndrome de hiperquilomicronemia familiar. ¿Cómo hace el abordaje cuando ya usted tiene el diagnóstico? ¿Cómo hace usted el abordaje de esa hipertrigliceridemia severa? Dice aquí, definir y alcanzar la meta de LDL, definir la meta del colesterol malo, definir la meta del colesterol no, de todos los colesteroles no buenos, excluir y tratar las causas secundarias, las que acabamos de revisar, implementar cambios en el estilo de vida. En esto debemos hacer en todo paciente que presente triglicéridos elevados. Si usted no alcanza la meta de este colesterol no HDL y tiene triglicéridos menor de 885, entonces su objetivo principal es disminuir el riesgo cardiovascular, o sea, disminuir que usted se vaya a infartar, que a usted le vaya a dar una lesión cerebral, o sea, eso es el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el objetivo? Usted lo va a conseguir con todo esto que está escrito acá. Pero si usted hace todas estas recomendaciones que están acá arriba del gráfico y mantiene los triglicéridos mayor de 885 miligramos por decilitro, el objetivo primario con ese paciente que usted tiene es evitar una pancreatitis, intensificar el estilo de vida, fibratos, considerar ácido graso de cadena mediana y remisión a un experto en lípidos. Si usted tiene aún triglicéridos mayores de 885 miligramos por decilitro, entonces usted debe considerar otro tipo de terapia en ese paciente que está padeciendo la enfermedad. ¿Cuál es el manejo actual hoy? Los pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia familiares requieren dietas restrictivas específicas que la verdad son dietas prácticamente esclavizantes, o sea, son dietas demasiado rigurosa. El tratamiento que habitualmente se comienza y que a uno históricamente le han enseñado en la universidad, el manejo de los triglicéridos con fibratos generalmente son ineficientes. Las dietas extremadamente restrictivas y muy bajas, que es todo esto que está acá, el porcentaje de la ingesta calórica diaria de grasa debe ser menor del 10 al 15% o lo que equivale de 15 a 20 gramos de grasa por día, excluir el alcohol, excluir los carbohidratos simples y refinados, excluir los jugos concentrados de frutas, proporcionar ácidos grasos esenciales y vitaminas y completar el aporte calórico. Si a pesar de todos los esfuerzos de los pacientes, los médicos y los cuidadores no consiguen llegar a la meta, este paciente obviamente, como lo dijimos, va a permanecer en un riesgo alto de desarrollar pancreatitis. Yo les decía también que la dieta es una dieta muy baja, no es baja, es muy baja en grasas,
y extremadamente restrictiva, ¿cierto? Entonces, dijimos, menos del 15 a 20% de gramos de grasa por día o restringir la grasa totalmente. A los pacientes con síndrome de hiperquilomicronemias, o sea, esta enfermedad que usted o su familiar padece, se le recomienda distribuir la grasa y otros nutrientes a lo largo del día. Los ácidos grasos de cadena media pueden ser usados como un suplemento para incrementar la grasa de la dieta y la ingesta calórica y así ajustar los macronutrientes de la dieta. Se debe incluir proteínas libres o bajas en grasa en cada comida que el individuo la padezca. Entonces, usted tiene, en definitiva, tiene que vivir con esta enfermedad, pero tiene que vivir con hábitos y estilos de vida específicos. La dieta, contar con un nutricionista entrenado, plan de alimentación personalizada, dieta con muy bajo contenido en grasa, comprender las etiquetas de los alimentos para manejar la ingesta de alimentos y calorías, usar un diario para monitorear hábitos alimenticios y selección y preparación de alimentos que se adecúen a los gustos y estilos de vida. En cuanto al cuerpo, ejercicio de manera regular, involucrar la familia y amigos, llevar el control y mantener los niveles de azúcar en caso de diabetes, eliminar el tabaco y el alcohol, peso y actividad física, realizar meditación, registrar el estado de ánimo, ejercicio de respiración profunda y grupo de apoyo para compartir experiencias y sentimientos respecto a la enfermedad que usted padece. Obviamente, como esto es una enfermedad extremadamente rara, pero que es una enfermedad huérfana. Entonces, afortunadamente, las personas que me han invitado ahora, hoy, para compartir este espacio con ustedes, aquí hay la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas, que ustedes pueden consultar y pueden encontrar todo el apoyo que ustedes necesiten de esto, ¿cierto? Aquí tienen una cantidad de fundaciones y todo, pero sin ninguna duda, en este link pueden encontrar muchísima explicación y muchísima ayuda para esa enfermedad que usted padece. ¿Cierto? Estas sociedades, nosotros acá en Colombia, tenemos también nuestro paper, nuestro papel de recomendaciones de nuestro panel de expertos en el enfoque de esta enfermedad, ¿cierto? Nosotros también tenemos nuestras recomendaciones para el manejo adecuado de esta enfermedad, así como también está acá en Argentina, como también en Brasil, solamente para nombrarle tres sociedades y para que ustedes vean la importancia, como toda enfermedad, que tiene esta para todos nosotros, lo que de alguna manera tenemos la posibilidad de ayudar a los pacientes que la están padeciendo. Con esta última diapositiva me quiero despedir de ustedes sin antes darles las gracias por su tiempo, por su espacio y cualquier inquietud estaré presto a resolverla. Que tengan un feliz y bendecido día. Muchísimas gracias.